¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, un programa desarrollado por académicos y especialistas del CUSH precisamente. En esta emisión hablaremos de tres temas que son fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la violencia y la explotación infantil. ¿Es esto una realidad ya muy alarmante? Hablaremos de los pueblos negros en América Latina y obviamente los pueblos negros en México. Y hablaremos de los bufetes jurídicos del CUSH. ¿Qué servicios otorga este organismo? De ello hablaremos en esta emisión. Y para desarrollar el primer tema nos acompañan en este espacio la doctora Antonia Chávez, investigadora del Departamento de Desarrollo Social del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y el doctor Ricardo Fletes, jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Pues yo les preguntaría, recientemente se dio a conocer un documento de la Red por los Derechos de la Infancia en México, donde habla de la situación tan compleja, difícil de los menores en el país, niñas, niños, adolescentes, y da cifras alarmantes en varios temas que platicábamos antes de empezar este espacio. Incremento de feminicidio infantil es uno de los temas, niñez desaparecida, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, obviamente por la delincuencia organizada, y el tema que hasta hace algunos años era el más visible, desigualdad y trabajo infantil. Yo les preguntaré a ustedes, como académicos, especialistas, investigadores que han hecho trabajos en este sentido, ¿cuál es el diagnóstico de la niñez en Jalisco, niñas, niños y adolescentes? Doctora. Bien, si bien es cierto, no hay diagnósticos concretos que nos permitan asumir con detalle y en términos cuantitativos sobre estas problemáticas que están enfrentando los niños, las niñas, adolescentes en el Estado, sí hay este acercamiento a el aumento, por ejemplo, de niñas desaparecidas, el aumento de la violencia física contra las niñas y que terminan en su propia muerte, aun cuando pudieran no estar identificadas justamente como feminicidios, pero sí es un punto alarmante y que no se tiene un control y seguimiento y sobre todo ninguna actividad concreta desde las instancias del Estado que le corresponde vigilar la seguridad y el cumplimiento de derechos. Ahora, este documento habla de este tema que usted ya menciona, doctora, el feminicidio infantil. Obviamente se tienen ya todos datos a nivel nacional. Usted habla que a lo mejor este delito está ahí, pero no está plenamente identificado y mucho menos se tienen datos. Esto es mucho más alarmante que tener datos al respecto, porque quiere decir que ni siquiera es un delito visible para la autoridad, ¿no? Claro, y un problema que no se conoce y que no se identifica, pues difícilmente se puede iniciar actividades para poderlo resolver, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Doctor, el diagnóstico, ¿cuál es la situación de niñas, niños, adolescentes en Jalisco? Híjole, pues yo creo que al igual que el país es muy preocupante, ¿no? Y quizá el dato más importante, hablando de esta ausencia de información certera, precisa, validada, es que o bien hay cifras disímbolas, cada organismo, cada institución saca una cantidad, y un caso muy claro es el de niños y niñas institucionalizados, en donde DIF, por ejemplo, saca una cifra, INEGI saca otra cifra, alguna ONG saca otra cifra, y entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene otra cifra. Tú dices, no es posible que no haya una cifra precisa de niñas y niños que están internados, están al interior de alguna institución. No puede ser, creo que hay una mejor contabilidad de autos o de no sé qué otros artículos, pero de niñas y niños no. Nosotros le llamamos eso, la ausencia del dato es el dato más significativo y en estos temas se puede aplicar en buena medida. Es decir, ¿cómo visibilizas un problema si no hay lo básico que es decir cuántos son, dónde están o de dónde desaparecieron, para luego atender a otras características, a partir de qué fecha desaparecieron, a partir de qué fecha están en tal o cual lugar, o cómo los abordamos, si son niños o son niñas. Hay un abordaje debe ser diferente por género, si son indígenas o no son indígenas. Es decir, todos esos datos
deberíamos de tenerlos, la autoridad. Nosotros contribuimos a generar cierta información, pero la autoridad, digamos, es la responsable en última instancia de manejar esas cifras para poder plantear políticas públicas, estrategias adecuadas de atención, de abordaje. Y si no hay datos elementales, pues cualquier estrategia está por lo menos errada, ¿no? Y eso me parece que es muy preocupante. Y sobre todo cuando, como usted señala, debemos suponer que la autoridad tendría o debería tener estos datos por tratarse de niños institucionalizados, como señala. En ese ¿no? caso, sí. Y debe haber un registro, parece ser que no lo hay. Si hay registros, pues evidentemente hay registros, pero no concuerdan, como señala. Exactamente. Entonces, no puede ser que cada instancia tenga cifras distintas, ¿no? Y entonces algo está pasando. Y ya uno ahí puede no solo llegar a una interpretación, sino ir a investigar y ver, bueno, se supone que hay un protocolo para cada niño o niña que entra a una institución, se le hace un registro, se le levanta un expediente. Si sale o se fuga el niño, debe haber un registro de cuándo salió, a qué hora salió, y cuando llega a una institución, cómo se recibe, en qué estado de salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso debe ser por protocolo un documento, información que debe tener cada institución a resguardo. Y entonces, si no se tiene, pues hay un procedimiento errado, ¿no? Y evidentemente el Estado mexicano tiene la responsabilidad de normar esas cuestiones y bueno, si no está claro, es evidente que hay una falla ahí, ¿no? Hay una inconsistencia que nos revela una falla y hay una falla y hay que corregirla, ¿no? Por supuesto. Les preguntaría, ¿cuál sería el principal problema que ustedes identificarían actualmente que tienen las niñas, los niños y los adolescentes en Jalisco en la actualidad? ¿Y cuál es el último documento o el más reciente documento, estudio o análisis que se haya hecho relacionado con la problemática de niñas, niños y adolescentes en el Estado concretamente? Bien, yo creo que si intentamos identificar cuáles son los problemas directamente de la población infantil en el Estado, no es distinto a la problemática que tiene también el mundo de los adultos, ¿no? Que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la falta de espacios donde poder desarrollar una convivencia armónica. O sea, creo que si bien es cierto, los niños tienen necesidades muy propias, entre ellas sería el tener garantizadas sus necesidades básicas o sus derechos básicos, como sería el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la alimentación, al uso libre del tiempo, al esparcimiento, incluso el derecho a disfrutar su familia, el derecho al juego. Este tipo de situaciones son las que llegan a identificar que la población en el Estado infantil particularmente no está teniendo el acceso a sus propios derechos. Y justamente cuando hablamos de quién es el responsable de poder asegurar los derechos de la población infantil, pues en primera instancia es el Estado, ¿sí? Y que el Estado pudiera favorecer las condiciones para las mismas familias para que les den ese primer derecho, que es al crecer y desarrollarse en familia. Cuando hablamos de los niños que están en los albergues, pues obviamente se les está violentando el derecho más básico, ¿no? Incluso a veces el mismo derecho a la identidad. Son niños que llegan, no se tienen documentos reglamentarios, ¿no? Como el acta de nacimiento, identificar a la familia, cuándo van a convivir con la familia. O sea, son derechos tan elementales y que no se le están cumpliendo a la población, aparte de la violencia que viven todos los días, no solo en el ámbito social o comunitario, sino en sus familias y en las mismas instituciones que los albergan. Muy bien, doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa. En breve regresamos a este programa Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUCH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, y nos quedamos con esta pregunta, doctor Ricardo Fletes. ¿Cuáles son
el número de niños institucionalizados que hay actualmente? ¿Se tienen datos concretos? Porque usted hablaba de una dispersión precisamente de información en este sentido. ¿Y cuál sería el reciente documento, análisis o estudio relacionado con la problemática de niñas, niños y adolescentes en Jalisco? ¿Hace cuántos años que no se realiza uno? Sí. Mira, creo que fue a fines del 16, principios del 17, que salió un diagnóstico estatal de infancia financiado por UNICEF, avalado por UNICEF y financiado creo que por DIF Nacional y DIF Jalisco, que fue precisamente el diagnóstico estatal de infancia, que era un documento que iba a servir de base para el desarrollo, para el diseño, de la política pública de infancia. Y esto fue durante la administración anterior, pero algo sucedió ahí, incluso antes de que la administración estatal anterior finalizara, porque el documento del cual yo tuve acceso y fui lector, revisor de ese documento, a la hora que nos presentaron la versión, el borrador final, las pruebas finas del documento, nos dimos cuenta, 2 o 3 personas del Estado aquí que lo revisamos, que hacían falta algunos datos. Dijimos, los datos que sí estaban en el documento original. En la versión, digamos, preliminar, pasó a corrección, hicimos algunas observaciones y en particular hubo un apartado de homicidios para menores de edad. Homicidio infantil. Sí, y ese apartado fue suprimido. Entonces, quienes estábamos leyendo, por lo menos de mi parte, yo dije, ¿saben qué? Había un dato muy importante porque, de nuevo, ¿cómo diseñas una política de atención de atención y luego de prevención de homicidios? Pues no es sencillo abordar ese tema y sin datos, pues menos, o es, digamos, imposible, ¿no? Yo ahí tuve alguna discusión con las personas que iban a publicar este informe y les dije, bueno, pueden omitir mi nombre, ¿no? No hay ningún problema. Pero parece que... Bueno, ¿y se publicó, no, el documento finalmente? Se publicó y debe estar en acceso en Internet, en CIPINA, sí, y ahí está en www. Pero mutilado, doctor, y así. Pues, ¿no? Desafortunadamente tiene algunas omisiones. Ahora, lo interesante sería que en un siguiente diagnóstico se retomara el tema y los otros temas, digamos que ya tenemos una línea base, que eso es muy importante, de información en temas de salud, de educación, de embarazo adolescente, de niños institucionalizados, ya tenemos una línea base, ¿no? Y entonces, pues hay que continuarla para poder tener en cuenta las variaciones y rediseñar políticas públicas para atender esta población. Traía un dato ahí, mencionaba, doctor, y le preguntaba de los niños institucionalizados, que si hay un dato ya concreto. Sí, ¿no? Pero no por la autoridad, ¿no? No, bueno, en realidad es la otra cosa. Si tú publicas como ONG, incluso como universidad, una información, se supone que esta no está validada por no sé qué autoridad, pero entonces en ese sentido el DIF Jalisco, a través de un programa que se llama Vigía, el dato a diciembre del año pasado es de 6,735 niños y niñas institucionalizados, registrados. Evidentemente esa cifra difiere de la que presenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de otras instancias. UNICEF pues tiene datos también desagregados para Jalisco y la cifra difiere. Y entonces, pues ahí tenemos un problema de entrada, ¿no? Diferencia de datos y hay que hacer algún ajuste, hay que hacer estudios también claros, profundos y con mayor rigor técnico y científico. Organismos oficiales con datos distintos indica que no se trabaja en una coordinación adecuada, sí. ¿No? Permítanos un dato, este documento del que hemos hecho referencia, dado a conocer recientemente, que es el informe de la situación en México al 2019, habla de que de los 25 proyectos estratégicos del gobierno federal, este tema de niñas, niños y adolescentes, ninguno forma parte de estos 25 proyectos estratégicos. Es decir, este sector de la población es invisible para el gobierno federal. Yo les preguntaría a ustedes, en Jalisco, ¿de cuántos programas estamos hablando que realmente tomen en cuenta a las niñas, niños y adolescentes? Doctora.
Bien, pues creo que si bien es cierto, existen algunos programas que se han venido reproduciendo en las diferentes administraciones, de manera contundente no existe algo que digan ahora se va a tratar de manera más puntual y prioritaria la problemática de la infancia. Y creo que no es por aludir de que simplemente no está en la agenda, en la nueva agenda a nivel nacional. Lo que pasa es que nunca ha estado. Entonces, o sea, lo preocupante es eso, que nunca ha estado como un punto prioritario de garantizarle los derechos a la infancia, de preocuparse por las problemáticas que están enfrentando. Si bien es cierto, nosotros hemos visto que se han agudizado todos los problemas sociales en términos de violencia, resulta que con la infancia igual se están reproduciendo a gran escala problemas tan fuertes como ya lo señalabas, las desapariciones forzadas, los feminicidios, la explotación sexual, la violencia, otro tipo de violencias sexuales, particularmente los abusos sexuales y las violaciones están... El reclutamiento por parte de la delincuencia. Claro, están a la alza y sin embargo son asuntos que no se tratan en ninguna de las agendas políticas y que si bien es cierto las instancias y los programas ya establecidos no habían dado cuenta de resolver o de atender de manera puntual estos problemas, pues ahora mucho menos. Ahora que están muy a la alza y que no tienen como esa línea prioritaria dentro de la política pública en el Estado. Esta actuación de autoridades tanto a nivel federal como estatal, ¿a qué se debe? ¿Desconocimiento total de la problemática real que hay en el país o ellos se van simplemente al tema tradicional, explotación y trabajo infantil de los niños, ¿no? Y los otros temas de los que ya usted menciona, no se sabe absolutamente nada, doctor. Sí. Y fíjate que eso entra en contradicción con estos convenios internacionales que ha firmado México desde el 89, desde el 90 en realidad, que fue cuando se ratificó, 1989, hace 30 años exactamente, vamos para 31 años, cuando se ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que incluye por supuesto a las niñas, y en donde uno de los elementos y de las... digamos, máximas de ese documento es la prioridad de la infancia en todos los programas, es decir, la prioridad de la infancia para el país a partir de todos sus programas, ¿no? El interés superior de la infancia, así se le llamó. Y eso indicaba que cada país, que cada país que firma ese documento, y México lo firmó, la infancia adquiere la prioridad absoluta para todo, en educación, en salud, en todo esto que se ha dicho. Y pues nos hace falta ver que eso se haga realidad, ¿sí? No está perfectamente planteado. Como decía la doctora Toni, pues hay una ausencia. Hay programas, claro, debemos hablar de CIPINA, del DIF, un montón de... La propia Secretaría de Educación, luego cuando hacen informes el gobierno federal dice, ¿cómo no? Secretaría de Educación destina miles de millones para la educación de los niños. Sí, pero se van en profesores, en un montón de cosas, y una parte menor le corresponde estrictamente a los niños. Y las observaciones del Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño va precisamente en ese sentido. A ver, queremos Estado mexicano, que nos hagas ver cómo ha aumentado el presupuesto de infancia a partir de que firmaste la convención. No que le vayas sumando lo que dedica a educación, salud y otros organismos para atenderlos. No, ¿cuánto sumó a partir de que firmaste? ¿Cuánto le estás incrementando? Y ahí hay un problema que tiene el gobierno mexicano y tiene varias observaciones. Cada 5 años hay una evaluación y tiene las observaciones prácticamente las mismas desde que inició este programa. O sea, no se avanza. No, desgraciadamente no se avanza. Y eso me parece que es muy preocupante. Ya son 30 años. Y esto es a partir de que hay registros, ¿no? Si hiciéramos un recorrido histórico, pues vemos que la infancia, como decía la doctora Toni, pues es el sector olvidado de la sociedad mexicana. Sector invisible, como dice Redín, ¿no? Para autoridades tanto federales como estatales. Permítanos, doctor, vamos a hacer una nueva pausa. Es breve, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya regresamos.
Continuamos en Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Algunos datos que revela este informe de Redim, insisto, hasta el 2019, 3.297 feminicidios en todo el país, feminicidio infantil estamos hablando. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas dejó de actualizarse desde el 2018, no hay datos de niños, niñas, niños y adolescentes desaparecidos. El reclutamiento forzado de adolescentes por parte de la delincuencia, datos, 30,000 niñas, niños y jóvenes han sido reclutados por organizaciones delictivas. Y obviamente el tema típico tradicional, no por eso deja de ser preocupante, siguen trabajando 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes en México. Ahora, hay políticas públicas, después de escuchar estos datos, yo les preguntaré, ¿hay políticas públicas reales para resolver esta problemática de las niñas, niños y adolescentes a nivel federal y estatal? Seguramente ustedes dirán, pues es que no hay absolutamente nada, ¿no, doctora? Claro, pues de manera concreta, contundente y puntual, desconocemos que hayan algunos programas nuevos, novedosos y con la certidumbre de que puedan llegar a cumplirse. Y creo que lo ideal hubiese sido que para esta entrevista se hubiera invitado también a las agencias representativas del Estado que se encargan de la atención a la protección infantil, ¿no? Justamente porque sí, seguramente... Ajá, suele suceder. Sí, suele suceder que luego de pronto tienen otro tipo de actividades, ¿no? O tienen otros datos. Ajá, sí, seguramente, seguramente. Entonces, yo creo que eso, como mencionaba Ricardo, a veces la omisión del dato dice mucho más que tener un dato determinado. Entonces, por supuesto que las líneas de acción, que aun cuando no responden a una política pública bien estructurada para la atención de la infancia, aún así esas líneas de acción no dan cuenta de que realmente se esté avanzando y se esté atacando cada uno de estos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas adicionales a esto que ya señalaban, que son sumamente preocupantes, los que señala este informe de Redim, está también el abuso sexual, la violación sexual de niñas y niños, y que de pronto cuando uno los remite a las instancias correspondientes del Estado, simplemente se les termina violentando más a los niños y a sus familias y no se les da la correcta atención para que puedan ser manejados por esta vía, ¿no? Desde la atención jurídica, desde la atención en términos de intervención psicológica, médica, social, ¿no? Entonces, creo que sí, visibilizar a la infancia en este contexto, pues es sumamente preocupante y que urge establecer este tipo de agendas, y exigirlas a las instancias que le corresponden, porque hay instancias ya establecidas para ello, ¿no? Si bien señalaba en algún momento el doctor Ricardo la existencia de CIPINA, que fue como una alternativa de un organismo externo a las instancias formales de gobierno que pudieran dar cuenta de la vigilancia del cumplimiento de los derechos de la infancia, de pronto, tal y como está la presencia en el Estado, es insuficiente y por lo tanto no funciona. ¿Por qué? Porque 2 o 3 personas no pueden atender la grave problemática que se da en la violación de los derechos de los niños cada hora. O sea, ya lo decimos todos los días. ¿A nivel Jalisco tiene una estructura de 3 personas, doctora? Según lo mencionaba el doctor Ricardo, lo dice de esta manera, pero aún ese espacio... Bueno, después de escuchar estas cifras que seguramente también reflejan una realidad en Jalisco, con 3 personas nada se puede hacer. Claro, y tampoco se ha escuchado la voz, ¿no? O sea, exacto, cuál es el papel, cuál es su objetivo, cuáles son sus propósitos, o cuáles son aún esas limitadas líneas de acción que pudieran estar haciendo en el Estado para la infancia. O sea, tampoco se reconocen, tampoco se visibilizan, y entonces quiere decir que eso, lo que sería como una esperanza innovadora para garantizar los derechos de la infancia, en Jalisco no funciona. Y a nivel federal, porque también, como ya decía Redim, en los 25 programas estratégicos del gobierno federal tampoco se contemplan las niñas, niños y adolescentes. Doctor, con las cifras que mencioné, ¿qué nos puede comentar al respecto como especialista? Sí, pues es que, desde que yo ando metido en estos temas, que no son pocos años, siempre he comentado, a partir de datos empíricos, pues que es insuficiente
la acción y la actuación de los programas estatales, municipales, federales, ¿no? Y ellos mismos lo reconocen, pues. Ahora, siempre que decimos, no, que el gobierno no está haciendo nada, por supuesto que ellos salen, claro que sí, mira, tenemos tantos educadores de calle, tenemos tantos programas, sí, pero frente a las cifras precisamente que van aumentando, más las cifras negras, que estos datos que no están registrados, es insuficiente, pues siempre es insuficiente, y creo que el gobierno a través de sus distintas instancias debería reconocer eso, pues si sí está bien, es insuficiente, necesito más recursos, además para cumplir compromisos internacionales, ¿no? De crear pues una ciudad, una sociedad, un país donde el interés superior de la infancia lo sea efectivamente, ¿no? No más que aparezca en el discurso, ¿no? Entonces, pues así tenemos, no sé, con todo el respeto para el municipio de Zapopan, le llaman la ciudad de los niños. ¿De los niños qué? Abandonados, maltratados o qué. Sí hay un esfuerzo de protección de los derechos de ellos, pero en realidad el esfuerzo es insuficiente. Entonces, que no vengan a decirnos que esto es una ciudad para proteger a los niños, pues sí, pero si lo estás diciendo debes demostrarlo y debes demostrar que tus programas van avanzando, van progresando y debes demostrarlo con cifras, ¿no? Con cifras que sean verídicas, objetivas, ¿no? Técnicamente bien elaboradas, ¿no? Porque si no, pues nosotros podemos inventar cifras y eso no es el asunto, ¿no? Y hay que recordar algo bien importante. Cada niño que no es atendido ahorita, cada niño que está en la pobreza, institucionalizado, que no es bien alimentado, que no es bien educado, es una violación permanente a sus derechos, pero por otro tiene sus consecuencias desde el presente hacia el futuro. Y eso debe llevarnos a preguntar qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de sociedad estamos construyendo. Y me parece que eso exige un compromiso muy serio de toda la sociedad, pero quien tiene la responsabilidad constitucional de marcar pauta, paso y poner la prueba, el ejemplo es el Estado mexicano porque le corresponde constitucionalmente y pues tiene que hacer su chamba, punto. Así es. Bueno, con base a lo que usted señala, doctor, pero sin ánimo de eximir a la autoridad en todos los niveles de esta responsabilidad constitucional, como señala, ¿qué papel juega en toda esta problemática la sociedad en general y también directamente la familia de los menores? Obviamente me refiero quizá para hacer referencia al caso de Torreón en Coahuila recientemente. Claro, yo creo que cuando hablamos de sociedad, hablamos justamente de todas las figuras, ¿no? O sea, la misma figura del Estado, la misma figura de la familia como la pequeña organización social que reproduce la macroproblemática. Para concluir, doctor. Claro, creo que definitivamente la responsabilidad de la infancia como generación humana nos corresponde a todos. Entonces, creo que el caso de Coahuila es un caso que nos debe de preocupar y de ocupar a todos y todas las mexicanas. O sea, no es un problema del abuelo, claro, no es un problema de ese padre que por alguna circunstancia no estaba presente, ni de ese niño que tuvo a la mano esas armas. Esto habla desde la irresponsabilidad de cómo pasan las armas al país, de la irresponsabilidad de un gobierno que no nos asegura la seguridad familiar, como para estar pensando qué voy a hacer cuando alguien entre a mi casa y me intente agredir, porque ya esta es una conversación que se da en lo cotidiano. Preocuparnos todos de cómo vamos a reaccionar cuando alguien nos violente. Entonces, creo que no es una responsabilidad de una familia, de una persona, sino de toda una comunidad que debemos estar pensando cómo evitar que casos como en Coahuila se reproduzcan en Jalisco o en cualquier otro estado. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sus conclusiones, doctora, al respecto. Pues sí, yo creo que hay que sumar, hay que hacer esfuerzos. Sí hay que hacer la cuestión teórica, a lo mejor que la dejen a la universidad, a los académicos, y de hecho, la suma implica que la universidad ponga y disponga a sus investigadores, y es el caso, por ejemplo, de la doctora Tony, el mío, y otro montón de investigadores que tiene la universidad, que trabajan sobre temas de infancia, de juventud, de violencia, de género, etcétera, etcétera,
y estamos aportando conocimiento, lo ponemos a disposición de las autoridades y deberíamos sumarnos más, porque esto es de sumar, ¿sí? Y entonces la universidad siempre ha estado dispuesta y abierta, y me parece que no debemos dejar de insistir en eso y asumir la responsabilidad que como universitarios tenemos, pero también señalar claramente cuando hay otra parte que no está cumpliendo bien su papel, y eso me parece que también es parte de la responsabilidad que tenemos como profesionales, como universitarios. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Antonia Chávez, investigadora del Departamento de Desarrollo Social del CUCS. Doctora, muchas gracias. Gracias. Y doctor Ricardo Fletes, jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUCS también. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. La División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades celebró la larga trayectoria del derecho en la universidad, realizando homenaje a profesores y exdirectores. En el Auditorio Salvador Allende del Campus La Normal se entregaron reconocimientos póstumos a académicos y pergaminos a 91 profesores jubilados, así como a los profesores con más de 40 años de trayectoria y a los exdirectores de la antes Facultad de Derecho y de la actual División de Estudios Jurídicos. Creada en 1792 como respuesta a las exigencias de la sociedad de Jalisco y tras la expulsión de los jesuitas, la entonces Real Universidad de Guadalajara arrancó labores con las facultades de Artes, Teología, Medicina y Derecho, para continuar con la tradición humanista y liberal del Estado. Los 227 años de la primera cátedra de Derecho y después transformada en la División de Estudios Jurídicos han resultado tan fructíferos que de ella egresaron juristas de la talla de Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta, pilares fundamentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Frente a la realidad que vivimos hoy en día y para este centro universitario, el derecho sigue siendo fundamental. Y por supuesto, la memoria social. Con esta reconstrucción, en esta mañana, pasamos por periodos de la División de Estudios Jurídicos o de la facultad con muchos de los maestros que están aquí. Si contáramos el número de cátedras que están aquí concentradas a lo largo de los años, serían miles y miles de cátedras. A lo largo de este tiempo, los contenidos académicos han debido modernizarse y los paradigmas que rigen la práctica jurídica se han transformado, como puede verse en la reforma en materia de derechos humanos, la nueva ley de amparo y la gran reforma de justicia penal para adoptar el sistema acusatorio adversarial. Con imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, esta coproducción de Canal 44 y el CUCS. El siguiente tema del que hablaremos en esta emisión tiene que ver con los pueblos negros en América Latina, una lucha por la visibilidad y el reconocimiento. Y para hablar de este tema nos acompaña el doctor Nicolás Rey. Él es profesor investigador del Departamento de Historia del CUCS. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Inicialmente le preguntaría cuál es la situación de los pueblos negros en América Latina y en México. Vamos circunscribiendo, doctor, específicamente al tema de México. ¿Cuál es la situación de los pueblos negros en México? Bueno, primero en América Latina son considerados como un tercio de la población. Si vemos que somos 600 millones de habitantes, son como 200 millones. Pero diciendo eso, son muy importantes, entonces, pero a nivel numérico, pero también por sus aportes culturales, históricos en las independencias, pero toda esa historia se ha quedado un poco abajo cuando fueron a la vanguardia en muchos casos. Ese es el caso de América Latina. Ahora hablando de México, la última encuesta intercensal, digamos, que se dio en 2015, contemplaba que eran los afromexicanos 1.381.853 exacto, como 1.2% de la población. Exacto, 1.2% de la población. Pero no es porque sean 1% o 2 o 5 que no cuentan,
porque siempre tuvieron un papel importante en la definición del Estado-Nación, en la lucha, y como vienen de la esclavitud, más aún su gana de libertad es impredecible, y sobre todo conociendo lo que fue Haití, la Segunda República en América, y su apoyo a Colombia, a México para su independencia. Todo eso son datos que hay que considerar. Así es, y sobre todo este tema de la encuesta intercensal, digamos que fue la primera que se realizó en el país después de años de existencia de la población afrodescendiente en México, y digamos que fue como una concesión del INEGI hacer esta encuesta intercensal, ¿no? Y le pregunto, usted dice, pues sí cuentan, claro, pero ¿por qué hasta hace tan poco se les dio un reconocimiento constitucional? Porque apenas el año pasado se reformó la Constitución, sí, y se hizo el reconocimiento para esta población afrodescendiente. Ajá, yo creo que la cuestión es seguramente política, y por el empuje de los movimientos sociales y de los movimientos, digamos, afrodescendientes. Hay 2, 3 datos que hay que poner ahí en la mesa. 2015 es el diseño de los afrodescendientes decretado por la ONU. Sí. Entonces, 2015-2024. Exacto. Entonces, eso presiona mucho a los estados que todavía no cumplen con el reconocimiento de su población afro. Y 2, venían de mucho más atrás la lucha de los grupos afro-mexicanos para que se les reconociera como pueblos y comunidades. Hay otro aspecto y factor también, que en México, como es un estado plurinacional, pero y pluricultural sobre todo, pero no se ha tomado lo suficientemente en cuenta la visibilidad de los afromexicanos. Se ha escuchado que han deportado, por ejemplo, afromexicanos a Haití o no sé dónde, pensando que no eran mexicanos. Son ejemplos. Leí historias relacionadas con ese tema. Sí. Pero es que me hicieron cantar 3 veces el himno, se los canté y aún así me deportaron, ¿no? Sí, claro. Ese es el racismo fatal que puede pasar en las sociedades donde no se conoce bien su propia historia. Es decir, México necesita saber más sobre su propia constitución de tantos pueblos. Por ejemplo, en Jalisco hubo de venta 30% de negros durante la colonia. Siempre hablamos de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, tal vez Chiapas, Nayarit, pero también aquí hubo población negra. Yo lo siento en la manera de ser de la gente. ¿Todavía hay población afrodescendiente en Jalisco? No como tal constituida, pero en los rasgos, en la manera de ser de la gente, no sé, hay algo que en mi propia sangre afrodescendiente, aunque no se ve, pero mi abuelo era afroantiano. Entonces uno dice, aquí hay algo que, no sé, me recuerda mi juventud en el Caribe, hay algo. Ahora, nada más en esos estados que menciona, ¿hay población afrodescendiente, doctor? O también, porque estamos hablando de la zona del Golfo, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, en la zona del sureste, y Guerrero y Nayarit en la zona del Pacífico mexicano. Sí. En el norte no hay población afrodescendiente. Ahí no le podría contestar precisamente, pero no lo dudaría, porque como hubo sistema sendero, siempre se necesitaba esclavos, entonces seguramente se dio en algún momento histórico. También hay que descartar otro aspecto, es que este reconocimiento llega en un momento que ¿cómo decir? No es cuestión de porcentajes, como estábamos diciendo, pero a eso voy. El apoyo a las comunidades se dio más hacia los indígenas. Eso también por la historia que tiene México. Entonces, por un lado, los afro han podido apoyarse en estos momentos de lucha de los indígenas, pero también los perjudicó también a la vez, porque a los indígenas se los reconoció como pueblos y comunidades porque tenían un idioma y un territorio. A los afromexicanos, como no tenían un idioma propio, entonces dijeron, pues como no es como el modelo que hemos definido para los indígenas, que tiene que tener su propio idioma, pues no van a ser reconocidos como pueblos y comunidades.
Pero no es solamente el único criterio que debe de haber. Claro, es territorial, donde viven, es sus cuentos, relatos, sus aportaciones, alimentación, aportes, ¿no? Todo eso. Así es. Ahora, doctor, nos queda minuto y medio. Le preguntaría, esta situación de exclusión que padecieron durante muchísimos años, y tan es así que apenas el año pasado, en agosto, se le hizo el reconocimiento constitucional a esta población afrodescendiente, tiene que ver también con la discriminación y el racismo que hay en México, ¿no? Por supuesto, Vicente Guerrero fue un presidente afro, poca gente lo sabe, de origen afro. Morelos también, Zapata decía que era el perfecto mestizo porque era descendiente de afro, indígena y europeos, entonces también Emiliano Zapata. Ahora con este cambio en la Constitución, que se dio un apartado C, en el artículo 2, se supone que van a tener derechos, que supone que a nivel de autonomía, determinación, inclusión social, se va a tener que elaborar leyes que mejoren precisamente la discriminación y el racismo que han ido sufriendo. Para concluir sobre eso, no solamente es importante que se reconozca a la población afromexicana, sino que el propio pueblo mexicano integre que su diversidad también tiene lo afro, lo indígena, lo europeo, y así es el mexicano. Y que lo reconozcamos sí. socialmente, ¿no? Ajá. Muy bien, doctor Nicolás Rey, profesor investigador del Departamento de Historia del CUCSH. Le agradezco, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos a la parte final de Catalejo en esta emisión. Ya regresamos. El Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades puso la revolución a debate, realizando en el Auditorio Silvano Barba del Campus La Normal un diálogo internacional sobre las revoluciones mexicanas. En esta mesa de discusión participaron el doctor Juan Manuel Galván Rodríguez, de la Lone Star College de Texas, Estados Unidos, el doctor Samuel Octavio Ojeda Gastelum, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Mario Aldana Rendón y el doctor Robert Curley, profesores investigadores del CUCSH, así como el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, coordinador de la licenciatura en Historia y organizador del evento. El panel debatió en torno a 3 preguntas centrales. ¿Fue la mexicana una revolución o solo un conjunto de revueltas armadas aisladas? ¿Existe algún acontecimiento, coyuntura o fenómeno que pueda considerarse como el inicio de la conflagración política o militar? ¿Qué facción revolucionaria logró abanderar las principales causas populares emanadas de la fase armada? Estas dieron paso a múltiples consideraciones acerca de las diferencias entre revolución y revuelta, a propósito del aporte que tuvieron hechos como la independencia, la reforma, el maderismo, el zapatismo y el levantamiento sonorense en la realización de la revolución de 1910 y sobre la definición que puede darse a este concepto, los elementos que debe necesariamente de contener y sus repercusiones en lo social, económico y político. De esta manera, los ponentes dieron pistas para la reflexión sobre uno de los acontecimientos más controvertidos de la historia en México, dando cuenta de las diferentes posturas académicas que se ciernen sobre el tema. Con edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en la parte final de Catalejo en esta emisión. Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCSH. Y bueno, nos acompaña en este espacio la maestra Priscila Fabiola Cabaña Cordero. Ella es coordinadora general de los bufetes jurídicos de servicio social, este organismo que está afiliado o que tiene que ver con la estructura del CUCSH. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por la oportunidad de estar aquí y compartir contigo y con los televidentes de Catalejo un poco sobre el trabajo que realizamos en los bufetes jurídicos de servicio social. Presidente, platícanos, ¿qué son los bufetes jurídicos y bueno, qué servicios otorgan los bufetes jurídicos? Bien, pues nosotros prácticamente nos encargamos de brindar asesoría jurídica, en particular a las personas que no tienen la posibilidad de pagar un abogado y que sabemos que generalmente los servicios de los abogados particulares son costosos y hay mucha gente que por miedo a que no sabes cuánto tiempo va a tardar tu proceso, los costos excesivos, dejan muchas veces sus asuntos para después y no acuden en busca de un abogado.
y nosotros ayudamos a este tipo de cuestiones, a que la gente se sienta cómoda y que pueda tener y resolver sus conflictos jurídicos sin necesidad de pagar cantidades que no están a su alcance. Es decir, está destinado el trabajo de los bufetes jurídicos para personas de escasos recursos. Así es. Brindamos asesoría jurídica con apoyo de estudiantes de la carrera de Derecho y profesionales ya en Derecho, abogados titulados y con cédula. Ellos conocen los asuntos y ayudan a las personas que lo requieran en diversas materias. Ahora, ¿en qué asuntos concretamente da esta asesoría legal, asesoría jurídica? Porque no en todos los casos, ¿no? No, atendemos asuntos en materia familiar, civil, mercantil, y también somos un centro público de mediación, lo cual es importante destacar porque hay un auge muy importante de los métodos alternos para resolver conflictos, ya que tú puedes desahogar un conflicto, un problema jurídico en mucho menor tiempo, de una manera menos costosa y que implica pues menos confrontación entre las partes que tienen alguna situación. Ahora, ¿trabajan en coordinación con el Instituto de Justicia Alternativa por estos métodos alternos de resolución de conflictos? Sí, nosotros somos un centro acreditado, tenemos un mediador que también está acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa, que es muy bueno, por cierto, y ellos nos validan nuestros convenios, incluso en algunas ocasiones nos derivan usuarios por la carga de trabajo que ellos tienen, los derivan a los bufetes jurídicos. De igual manera, la Procuraduría Social, también trabajamos con ellos. Hay asuntos que nos derivan a nosotros, ya que tienen algunos criterios más limitantes para conocer de ciertos asuntos, y pues los usuarios acuden con nosotros. Ahora, los bufetes jurídicos dan servicio para personas de escasos recursos. ¿Cobran? Hay gente que ha dicho es que cobran, pero sí hay una cuota de recuperación. Sí hay una cuota que está establecida mediante un acuerdo del Consejo de Centro, el CUCH, que es de 50 pesos por una asesoría jurídica, y una vez que el usuario decide que conozcamos de su asunto y ya que firman la demanda, empieza a pagar 200 pesos al mes. Sin embargo, bueno, entendemos que hay gente que no tiene la posibilidad de pagar ni siquiera esta cantidad, y se les hace un estudio socioeconómico a quien lo solicite para hacer la condonación del pago, en casos muy particulares, porque realmente pues es un cobro de recuperación que sirve también pues para mantener nuestras instalaciones funcionando. Claro. Somos un símil a lo que hacen los hospitales civiles o a lo que hacen las clínicas dentales de la universidad, que también pues tienen cuotas de recuperación, ya que pues el mantenimiento de las instalaciones, papelería, etcétera, sí requiere. Ahora, cuando una persona dice es que no puedo pagar ni siquiera 200 pesos, ustedes hacen el estudio socioeconómico, este estudio es gratuito. Sí, se hace ahí mismo con una trabajadora social que tenemos, y ella determina si efectivamente cumple con ciertos criterios que le impiden realizar este pago, y ya pues le llevamos su asunto y no paga con nosotros los 200 pesos. Es importante mencionar que muchas veces, derivado de los procesos judiciales, hay costos que son, por ejemplo, el pago de edictos, el pago de copias certificadas, y esas cuestiones pues sí ya no las podemos absorber nosotros, aunque le hayamos condonado el pago, porque son ajenas a la universidad. Entonces es ahí donde el usuario pues sí tiene que ver la manera de realizar estos pagos. Ahora, ¿cuántos casos atienden los bufetes jurídicos de manera mensual, digamos? Durante el 2019 tuvimos 4,824 usuarios. Nosotros diariamente tenemos nuevos usuarios, diariamente tenemos un promedio de 30 personas a las que atendemos, nuevos, que se les da asesoría, y además de los asuntos que ya se conocen y se están desahogando con nosotros.
Ahora, finalmente, las personas que necesitan alguna asesoría, ¿dónde tienen que dirigirse? ¿En dónde están las instalaciones de los bufetes jurídicos? ¿Nada más hay una sede o hay varias sedes? Platícanos, esto nos queda minuto y medio. Nosotros estamos ubicados en Coronel Calderón, número 636. Estamos a una cuadra del Hospital Civil Viejo, entre Juan Álvarez y Hospital. Estamos muy céntricos y es en un horario de 9 a 3 de la tarde. Tenemos también otra sede en Ciudad Judicial, en la planta baja, igual de lunes a viernes, de 9 a 3. Ahora, teléfono, página. Tenemos nuestro teléfono al cual se pueden comunicar para si tienen alguna duda, para preguntar costos o un poco platicarnos sobre el tipo de asunto para ver si se los podemos atender y conocer en el 3613-5581. Ok, ¿lo repites? 3613-5581. Diariamente estamos atendiendo. Solamente es una línea, entonces es importante que si a veces no entra la llamada, pues insistan porque pues hay muchos usuarios, muchas personas que tienen... Mucha demanda, como mencionas, ¿no? 30 personas diariamente. Pero también quien tenga la posibilidad, quien tenga algún problema jurídico y tiene la posibilidad de ir, no es mucho el tiempo de espera, es un máximo de 30 minutos lo que tardamos en atenderlos. Muy bien. Entonces, pues creo que es algo accesible para todas las personas. Una atención ágil. Sí. Muy bien, maestra Priscila Fabiola Cabaña Cordero, coordinadora general de los bufetes jurídicos de Servicio Social del CUC. Muchas gracias, maestra. Gracias, Antonio, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego, muchas gracias.